Muy buenas compañeros de la química, en este viaje que vamos a compartir juntos vamos a ver lo que es el equilibrio químico, ácidos-bases y equilibrio ácidos-bases. Como primer tema tenemos equilibrio químico. Es un ejemplo del equilibrio dinámico muy similar a lo que el malabarista está tratando de establecer aquí. El equilibrio químico se alcanza cuando las rapideces de las reacciones en un sentido y en otro se igualan, y en las contracciones de los reactivos y productos permanecen constantes. A esto se lo conoce como el proceso dinámico. La constante de equilibrio. Esta es representada por la letra K. Esta ley establece que las reacciones reversibles en un equilibrio y en una temperatura son constantes. Una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tienen un valor constante, en este caso representado por la letra K. Como podemos observar en el ejemplo, decimos Kc es la constante de equilibrio de una función a la concentración molar, esto es, mol Kp es la constante de equilibrio en una función a la presión parcial de las sustancias gaseosas. Como siguiente punto tenemos los tipos de equilibrios. En primero tenemos equilibrios heterogéneos. Esto nos dicen que una reacción reversible en la intervención de los reactivos y productos en distintas fases conduce a un equilibrio heterogéneo. Como segundo, tenemos equilibrio homogéneo. Los reactivos y productos poseen el mismo estado físico. Por lo general, estos suelen ser gaseosos o líquidos. Y por ello, se dice que son monofásicos. Como tercero, tenemos equilibrios múltiples. Si una reacción se puede expresar como la suma de dos o más reacciones, la constante de equilibrio para la reacción global estará dada por el producto de la constante de equilibrio y las reacciones individuales. Factores que afectan el equilibrio químico. Principio de Le-Chatelier. Establece que si se presentan perturbaciones externas sobre un sistema de equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación, en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Un sistema de equilibrio se puede perturbar modificando la concentración, presión y la temperatura. En este tenemos el primer principio, que es el efecto de la concentración. Este es el aumento de uno de los reactivos que se hace en el equilibrio cuando se desplace hacia la formación de productos y a la inversa en el caso que se disminuya la concentración. Como segundo punto, tenemos efecto a la presión. La variación de la presión de equilibrio solo influye cuando intervienen sustancias en estado gaseoso y verifica una variación en el número de moles entre reactivos y productos. Como tercer punto tenemos efecto de la temperatura. Se observa que al aumentar la temperatura el sistema se desplaza hacia donde se consuma el calor, es decir, hacia la izquierda en las reacciones exotérmicas y a la derecha en las reacciones endotérmicas. Cuarto punto, tenemos efecto catalizador. Un catalizador cambia la velocidad de una reacción pero no desvía el equilibrio hacia los productos, sino hacia los reactivos. Afecta igualmente a la energía de activación de una reacción directa o a la inversa. Ácidos bases, equilibrio, ácidos bases. Como dato curioso, tenemos muchos ácidos orgánicos se presentan en el reino vegetal. Limones, naranjas, tomates contienen ácido ascórbico, también conocido como la vitamina C, ácido cítrico, entre otros. Definamos que un ácido de Bronsted es una sustancia capaz de donar un protón y una base de Bronsted. Como una sustancia que se puede aceptar un protón,
Estas definiciones son adecuadas para analizar las propiedades de las reacciones en los ácidos y las bases. Una extensión de la definición de Bronsted de ácidos y bases es el concepto de par ácido-base conjugado, que se define como un ácido y su base conjugada o como una base y su ácido conjugado. La base conjugada de un ácido de Bronsted es la especie que resulta cuando el ácido pierde un protón. A la inversa, un ácido conjugado resulta la adición de protón a una base de Bronsted. Todo ácido de Bronsted tiene una base conjugada y toda base de Bronsted tiene un ácido conjugado. Tenemos propiedades de ácidos base del agua. Como ya sabemos, el agua es un disolvente único. Una de sus propiedades especialmente es su capacidad para actuar como ácido base. El agua se comporta como un base en las reacciones como ácido clorhídrico y ácido metilcarboxílico y funcionan como un ácido frente al amoníaco. El agua es un electrolito muy débil y por lo tanto un mal conductor de la electricidad, pero experimenta una ligera ionización. En ocasiones, una reacción se la conoce como autoionización del agua, para describir las propiedades de ácidos base del agua. Según el esquema de Bronsted, la autoionización del agua se expresa como se sigue. Véase también en la figura 15.1. En esta, los pares de ácidos base son conjugados, tanto como lo vemos en la figura. El pH, una medida de la acidez. El pH es la medida del grado de acidez de una sustancia. Mide la concentración de iones de hidrógeno en una solución acuosa. El pH es una disolución que se define como el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno en mol, como lo observamos en el siguiente ejemplo. La escala de pH va desde 0 hasta el 14. Por debajo del 7 las disoluciones son ácidas y la acidez es más intensa cuanto más descendemos en la escala. Por encima del 7 las disoluciones son básicas y son más básicas cuanto más se alejan del 7. El pH es un factor logarítmico. Cuando una solución se vuelve 100 veces más ácida, el pH disminuirá en 2 unidades. Cuando una solución se vuelve 1000 veces más ácida, el pH disminuirá en 3 unidades. Como lo observamos en el lado derecho, el gráfico muestra algunos fluidos comunes. Fuerza de los ácidos y las bases. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes que, para fines prácticos, se supone que ionizan completamente el agua. La mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico. Los ácidos débiles, los cuales se ionizan en una forma limitada en el agua. Al igual que los ácidos fuertes, las bases son fuertes. Son electrolitos fuertes que se ionizan completamente en el agua. Las bases débiles, al igual que los ácidos débiles, son electrolitos débiles. El amoníaco es una base débil. En el agua se ioniza en una forma muy limitada. Ácidos y la constante de ionización de un ácido. La mayoría de los ácidos son débiles y son la única forma que tienen un valor en K asociados con ellos. K es la constante de equilibrio para la ionización de un ácido. Los valores de K son de 25 grados centígrados Celsius de algunos ácidos débiles. En el siguiente recuadro observamos los nombres de los ácidos, su forma, estructura, su función de K y sus bases conjugadas. Los pasos principales para resolver problemas de ionización en los ácidos débiles. En primer lugar, tenemos que identificar las especies principales que pueden afectar el pH de la disolución. En segundo lugar, vamos a expresar la concentración de equilibrio. En tercer lugar,
Escribiremos la ionización del ácido débil y la expresamos con la constante de ionización, en este caso K. En cuarto punto, obtendremos el valor de X calculando las concentraciones de equilibrio de las especies del pH en la disolución. El porcentaje de ionización. La porción que se ioniza a un ácido débil depende de la concentración inicial. Cuanto más diluida sea la disolución, mayor será el porcentaje de ionización. Se define como porcentaje de ionización. En primero, tenemos concentración del ácido ionizado en equilibrio, dividido para la concentración inicial del ácido, esto es por 100%. Bases débiles y la constante ionización de una base. Esta es la reacción constante que se consume en muy pocas moléculas, en este caso Kb. Entonces tenemos que Kb es una constante de equilibrio para la reacción de ionización. Las bases débiles comunes, sus constantes son de ionización, como lo vemos en el recuadro siguiente. Ácidos dipróticos y polipróticos. El tratamiento de estos son muy complicados porque dichas sustancias pueden ceder más de un ion de hidrógeno por molécula. Estos ácidos se ionizan por etapas, es decir, pierden un protón cada vez. Deben utilizarse dos o más expresiones de las constantes de equilibrio para calcular la concentración. La primera constante de ionización es mucho mayor que la segunda y así sucesivamente. Propiedades ácidos-bases de las sales. Una sal es un compuesto iónico formado a partir de reacciones entre ácidos y una base. Sales que se producen por disoluciones neutras, disoluciones básicas, disoluciones ácidas. Estas también se hidrolizan tanto en el catión como en el anión. Bueno, compañeros, gracias por haber estado esta vez con nosotros. Hasta la próxima semana.